Michael Reed llevaba 15 años clasificando basura, pero nunca había visto algo así. Un McLaren deportivo impecable enterrado bajo montañas de desechos. El auto no estaba rayado, no era robado, y había sido puesto ahí a propósito. Cuando Michael abrió la cajuela, encontró fotografías, cartas y una promesa de décadas entre un padre y su hijo moribundo. Lo que descubrió cambiaría su forma de ver las cosas que dejamos atrás. La planta de procesamiento de basura del condado estaba en las afueras del pueblo, donde los caminos se volvían de grava y el aire olía a polvo y diésel. Para Michael Reed, este era su hogar. 15 años había trabajado aquí, clasificando los restos de las vidas de otras personas. Veía pasar muebles, electrodomésticos y pertenencias olvidadas por las puertas de la planta una última vez. Había visto casi de todo. Ventas de herencias que llegaban en camiones, vidas enteras reducidas a cajas, escombros de construcción de casas que demolían. Una vez, alguien incluso había tirado un bote, el casco agrietado y maltratado por el tiempo. Pero nunca había visto nada como lo que llegó esa tranquila mañana de martes. Michael estaba revisando papeles cuando la radio crepitó. La voz del operador de la compactadora se escuchó, tensa. Habían parado la línea. Algo raro había pasado. Algo que no pertenecía ahí. Michael caminó por el piso de la planta. Sus botas crujían sobre los escombros esparcidos. Cuando llegó al área de clasificación, se quedó helado. Parcialmente enterrado bajo pilas de materiales de construcción y bolsas negras de plástico, estaba un McLaren 570S. Su pintura azul metálica aún brillaba bajo una capa fina de polvo. Michael le dio vueltas lentamente, tratando de entender lo que veía. Su primer pensamiento fue robo. Pero al mirar más de cerca, esa teoría no funcionaba. No había ni un rayón en el auto, ni cristales rotos, ni señales de daño. El vehículo había sido colocado con cuidado, casi con reverencia, como si alguien hubiera tenido mucho cuidado incluso al desecharlo. Llamó a su supervisor, quien contactó a la policía. Un oficial llegó y revisó la información en el sistema. El auto no estaba reportado como robado. Había sido desechado legalmente por los canales correctos, transferido a una compañía de manejo de basura 3 semanas antes por su dueño, un hombre llamado Daniel Hayes. ¿Pero por qué alguien tiraría un auto que vale más de $200,000? El oficial se encogió de hombros. La gente tomaba decisiones raras cuando arreglaba herencias. El auto se mantendría por 30 días y si nadie lo reclamaba, la planta podría subastarlo o desguazarlo para chatarra. Pero Michael no podía dejarlo ir. Algo sobre la forma en que el auto había sido posicionado, tan cuidadosamente protegido, sugería que esto no era simple desecho. Esto era algo deliberado. Esa noche, Michael regresó a la planta. Usando su acceso de supervisor, abrió el área de decomiso donde el McLaren estaba bajo luces fluorescentes brillantes. Caminó a su alrededor lentamente, buscando respuestas. El interior estaba impecable. Los asientos de cuero casi no mostraban desgaste. El tablero estaba sin manchas. En el portavasos había un pequeño aromatizante, olor a pino, aún fragante. Michael dudó por un momento, luego se agachó y abrió la cajuela. Lo que encontró adentro lo dejó helado. Fotografías, docenas de ellas, cuidadosamente organizadas en contenedores plásticos transparentes. La primera mostraba a un niño pequeño, quizás de 8 años, parado junto a un Mustang clásico en una exhibición de autos. Su cara brillaba de alegría. Las fotos posteriores mostraban al mismo niño como adolescente, luego como joven, siempre con autos. Inclinado bajo los capós,
con los brazos sobre los hombros de su padre, en pistas de carreras. Debajo de las fotografías había cartas, preservadas en fundas protectoras. Michael levantó una cuidadosamente y comenzó a leer. La carta tenía fecha de 15 años atrás, escrita con la letra cuidadosa de un adolescente. Estaba dirigida a papá y hablaba sobre una promesa. El niño, llamado Christopher, había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa. Escribía sobre su miedo, no de morir, sino de que su padre no pudiera seguir adelante. Le pidió a su padre que prometiera algo. Si Christopher no sobrevivía, y si su padre alguna vez se enfermaba demasiado para disfrutar su pasión compartida por los autos, debería retirar un vehículo final en honor de Christopher. Dejarlo ir con dignidad. No vendérselo a extraños que no entenderían. Las manos de Michael temblaron mientras leía más. Otra carta, con fecha de hace 2 meses, escrita con letra temblorosa. Daniel Hayes, ahora anciano y en fase terminal, explicaba que estaba cumpliendo el deseo de su hijo. El McLaren era el último vehículo que habían soñado poseer juntos. Christopher había muerto a los 19, nunca viéndolo, pero Daniel lo había comprado años después como tributo. Ahora, incapaz de manejar y enfrentando sus últimos meses, Daniel estaba honrando esa promesa. Había pagado para asegurar que el auto fuera enterrado con el mismo cuidado con que había sido querido. No una venta, un entierro. En el fondo había un sobre sellado marcado para quien encuentre esto. Adentro había información de contacto de la hija de Daniel, Emma Hayes. Daniel escribía que no le había contado a Emma sobre la promesa, porque ella nunca había entendido su obsesión con los autos. Pero si alguien encontraba el vehículo y le importaba lo suficiente para preguntarse por qué, tal vez le contaría a Emma la historia. Michael se quedó parado en ese lote de decomiso por mucho tiempo, sosteniendo las cartas, sintiendo el peso de una promesa mantenida a través de generaciones. A la mañana siguiente, contactó a Emma Hayes. Ella llegó 3 días después. Cuando Michael le mostró el contenido de la cajuela, lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento. Había pasado años sintiéndose distante de su padre y hermano, nunca encajando en su mundo de motores y cromo. Ahora entendía que su pasión no se trataba de los autos para nada. Se trataba del tiempo que compartían, el lenguaje de amor que hablaban juntos. Emma contactó al Museo Nacional del Automóvil y arregló una donación permanente. El McLaren sería exhibido con la historia de Christopher y Daniel, sus fotografías y las cartas. La exhibición se abrió 6 meses después, titulada Promesas cumplidas, el amor de un padre. Michael asistió, parado silenciosamente atrás. Emma lo encontró y tomó su mano, agradeciéndole por importarle lo suficiente para mirar más profundo. Mientras Michael manejaba a casa esa noche, pensó sobre las cosas que dejamos atrás. No solo objetos, sino promesas, amor y las conexiones que nos sobreviven. Algunas personas podrían haber visto solo basura ese día, pero Michael había visto lo que realmente importaba: la devoción de un padre, la sabiduría de un hijo y la dignidad silenciosa de cumplir tu palabra, incluso cuando nadie está viendo. El McLaren nunca volvería a manejar, pero para siempre contaría una historia sobre lo que significa honrar a las personas que amamos, no aferrándonos, sino soltando de exactamente la manera correcta